Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando en nuestro santo. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Por eso nosotros tenemos como nuestro guía, como nuestro pastor, a Cristo resucitado. No tenemos a un hombre como nuestro guía o como nuestro pastor, sino a Cristo resucitado. O sea, Dios mismo nos pastorea, como está escrito en Ezequiel capítulo 34, del 1 al 11. Muy importante que nosotros comprendamos que las escrituras, por las escrituras nos habla Dios, y que aunque es inspirada por los hombres, tenemos que buscar las escrituras más antiguas, o sea, las que estuvieron escritas por lo mínimo hasta 1960. Es una de las más antiguas, la Reina Valera de 1960. Hay muchas versiones y como han sido muy tergiversadas, pues muchos están ya no tomando las escrituras en cuenta, ni por un lado, y por otra parte, pues es la única esperanza que tiene el ser humano. Así que, queridos hermanos, hoy el Señor nos habla en su palabra, porque no es mía, sino del que me envió, de construyendo la paz. Muchos piden la paz, piden paz y quieren paz mundial, y le pregunta a todas las reinas de belleza, ¿qué desea usted para el mundo? Paz mundial. Pero la paz no se pide según las escrituras, la paz se construye. Entonces, para construir la paz, Dios agarró y preparó a un hombre, y en ese hombre se manifestó Dios. Y Dios en él dejó unas directrices, como un tesoro escondido, que hoy revela a través del Espíritu Santo. No a una sola persona, a todas. Y como Dios hoy nos revela estos misterios, podemos armar ese rompecabezas y ver y poder ver lo espiritual. Por eso, muy importante, queridos hermanos y hermanas, que nosotros estemos activos con las Sagradas Escrituras y con la ley de Dios. Oído, hay una gran diferencia cuando digo la ley de Moisés y digo la ley de Dios. Cuando hablo de la ley de Dios, es una ley que trasciende, una ley que no se queda en un solo sitio. Una ley que no es para un solo pueblo, sino para todas las naciones. Por eso, muy importante, y me gusta mucho la muletilla, porque nos hace reflexionar. ¿Ve? Primero demos gracias al Señor Dios Todopoderoso y Eterno por su existencia, el Padre, por su presencia en el Hijo y por su manifestación hoy por el Espíritu Santo en vosotros, en cada uno de vosotros. Demos gracias también a Dios por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios, para saber de dónde venimos y lo que venimos a hacer. Damos gracias a Dios también por los profetas, pero los originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista.
No se deje engañar, hermano y hermana. Recuerde que en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 11, del 11 al 15, dice que Juan el Bautista es el último de los profetas. Después de él ya no hay más profetas, ni profecías. Lo que hay es una serie de acontecimientos que están ocurriendo y que ya lo anunciaron los profetas originales. Estas personas que salen ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Que ya en la Biblia eso está, que ya iba a ocurrir y iba a pasar. Así que hay algo también que a ellos se les olvida anunciar, que el Señor dijo, no tengan miedo, porque eso no será el fin. Pues así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros, ¿de cuántas maneras? De la misma manera. De la misma manera. Así que tengamos paz en el corazón, pero no la paz del hombre, sino la paz de Dios, que se construye a través del conocimiento de su gracia. Doy gracias a Dios por mi Señor y Salvador Cristo bendito en los días de su carne. Él que entregó su vida para el perdón de mis pecados. La gente no ha entendido la diferencia entre pecado y transgresión. Hay una diferencia inmensa. El pecado no te dejaba volver al cielo. Por eso la persona cuando moría quedaba errante. Aquí en un plano espiritual, aquí en la tierra. Pero desde que llegó Cristo y resucitó el primero, entonces con Cristo se fue la nube de testigos que había quedado acá en la tierra, que no podía volver a casa. Como dice en Hebreo en el capítulo 11, que Cristo subió con la nube de testigos. Todos esos hombres de la fe, hombres y mujeres de fe, se fueron con Cristo y resucitado al cielo. Porque Cristo, cuando se entregó el Nazareno por nosotros mismos para el perdón de pecados, abrió la puerta. Por eso Él dice, yo soy la puerta de donde nos expulsaron, la puerta que se había cerrado con dos callados, con dos espadas flamantes. Esa puerta del Edén, que estuvo sellada durante tanto tiempo, más de 4000 años, esa puerta la abrió Cristo para que nuestro espíritu pudiera volver a Dios. Hermanos, hay lo que transgreden, como dice Colosenses 3:25, el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. O sea, las transgresiones se pagan conforme a tus obras. Lo que tú hagas hecho, lo vas a pagar. Tu espíritu regresa a Dios que lo dio. Tu espíritu tiene una misión aquí en la tierra: hacer al hombre exterior a imagen y a semejanza de Dios. Y tu espíritu va a regresar a Dios que lo dio. Pero el cuerpo regresa al barro de donde salió. El cuerpo naturalmente va a volver a la tierra. Así que, muy importante dar gracias al Señor nuestro Dios que nos libró del pecado. El pecado fue quitado una vez y para siempre, como está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 4. Pues el fin de la ley de Moisés es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Doy gracias a Dios también por los apóstoles, porque hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios, que Dios fue manifestado en carne, y justificado en el Espíritu, predicado a los hombres, recibido arriba en gloria. Todo esto dan testimonio los apóstoles, pero los originales, desde los 12 que escogió el Señor, más aquel que fue escogido por suerte, y el amado apóstol Pablo, escogido por el Espíritu Santo, el Cristo resucitado. Doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales de las Sagradas Escrituras, como lo son Noé, Job y Daniel. Mira, Noé, su humildad hasta el día de hoy permanece en la obediencia más extraordinaria que un hombre haya tenido con Dios.
mira, para hacer un arca donde no llovía, hacerla de la estatura y la medida que Dios le había establecido, decirle a su esposa y a sus hijos que eso lo había enviado Dios y que hacer que le creyeran. No fue cosa fácil. Poder tener que utilizar sus propias manos como la principal herramienta para construir tal vez las grúas, para poder levantar esos cimientos y esos tablas y todo lo que necesitó, el material que necesitó, fue de loco, verdaderamente. Pero loco para el mundo y cuerdo para Dios. Doy gracias a Dios por Noé. Doy gracias a Dios también por Job, porque a pesar de la muerte de sus 10 hijos, a pesar de las tribulaciones, a pesar de su escasez, después de haber tenido tanto, a pesar de su enfermedad, después de haber tenido tanta salud, no negó de que todo lo que él había tenido, Dios se lo había dado. Y fue fiel a Dios para decirle que así como Dios le había dado, así Dios se lo había quitado. En todo eso no hubo ningún mal saliendo por la boca de Job cuando dijo estas cosas. Dios me dio, Dios me quitó, bendito es el nombre de Dios por siempre. Así que ese ejemplo a todos nosotros, para que nosotros podamos hoy sentirnos agradecidos con una persona como Job, que es ejemplo de esperanza, ejemplo de seguir adelante a pesar de las adversidades, de las tribulaciones y de las angustias. Doy gracias también por Daniel, porque Daniel es el ejemplo de fe más grande de todos. Daniel permaneció en la fe en Dios, y a pesar aún que le iban a quitar la vida por no arrodillarse delante de una imagen, estatua creado por manos de hombres, Daniel se mantuvo fiel en decir no, prefiero perder la vida porque estoy seguro que es Dios quien me la quitaría, y si no, que Dios me haga vivir, pero no doblaré mis rodillas delante de ninguna estatua, imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo de las aguas que están debajo de la tierra. Así que permaneció su fe y hasta el día de hoy es íntegro en la fe. Doy gracias a Dios por Daniel, ejemplo de fe. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel. Ellos revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Muy importante dar gracias a Dios por todo. Es muy activo. ¿Estamos activos? ¿Se pausó? Amén. Hay alguien que dice que si habéis leído Deuteronomio 13 del 6 al 11. Ok. Así que demos gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Cristo bendito por todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios nos enseña a no pedir paz, como está escrito en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 3 y 4. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a mujeres encintas, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. No.
pausa. Me avisa ahí cuando esté activo. Así que construyendo la paz, queridos hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos enseña a no pedir paz, como está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. El amado apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, nos enseña a no pedir paz. Porque cuando el hombre pide paz, destrucción repentina viene sobre ellos. La paz no se le pide a Dios, la paz se construye. Recordemos lo que está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Antes no lo sabían, pero ahora lo sabemos, que a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. Por eso dice en Hechos capítulo 14, versículo 22, que el amado apóstol Pablo nos exhorta a que permanezcamos en la fe, sabiendo que a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. Y en Romanos 5, de 3 al 5, dice que la tribulación produce la paciencia. O sea, que cuando pides paz o pides paciencia, te viene tribulación. Por eso era clara en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, que cuando pidan paz, destrucción repentina vendrá sobre ellos. ¿Por qué? Porque no construyeron esa paz. Muy importante que nosotros analicemos bien las escrituras y la palabra del Señor nuestro Dios. La paz se construye, pero ¿cuáles son las herramientas? Bueno, la única herramienta para construir la paz nos la dejó el mismo Dios, las escrituras. Las sagradas escrituras, en ellas se encuentra la vida y la muerte. La forma de que tengamos una vida estando muertos en vida, o una vida en paz con Dios. Dios nos enseña en su palabra los peligros del mundo sin la compañía de Dios. Sabemos que el mundo en sí mismo es un lugar peligroso, pero al caminarlo con Dios, nuestra vida estaría más segura, apartada del peligro del mundo. Es de reconocer que Dios creó el mundo y Él le conoce mejor que nosotros. Por eso es de no menospreciar la palabra de Dios para construir el mundo de paz que necesitamos. Comencemos por conocer lo que está escrito en 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Tenemos que darle la utilidad que tienen las escrituras. Y útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Esto tiene una finalidad, las escrituras, de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué conseguimos con la escritura? La ley de Dios. Esta ley es para siempre. Esta ley es necesaria obedecerla. En ella está la buena vida. Dios nos aconseja toda su buena palabra para que al obedecerla estemos enteramente preparados para toda buena obra. Recordemos las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. En Deuteronomio, en el capítulo 28,
del 1 al 14, están las bendiciones. Y en Deuteronomio, en el capítulo 28, del 15 al 68, están las maldiciones. Cuando usted lee Deuteronomio del capítulo 28, del 15 al 68, leyendo ahí, usted va a encontrar que algo en su vida pudo usted haber hecho, y ahí está. Y por eso los acontecimientos de nuestras vidas. Analícelo solamente, léalo, medítelo. La ley en sí son 5 mandamientos para la carne y 5 mandamientos para el espíritu. En una hora, mira. 5 mandamientos para la carne y 5 mandamientos para el espíritu. Estos son escritos por la misma mano de Dios. Estos son escritos por la misma mano de Dios. Y son los siguientes. Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Entonces Dios habló estas palabras. ¿Quién las habló? Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento. No tendrás otros dioses fuera de mí. Solo al Señor tu Dios amarás. Segundo mandamiento. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Señor tu Dios, invisible, inmortal, eterno, yo soy, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En Romanos, en el capítulo 1, desde el versículo 18 al 32, y subrayan el 1:28, se van a dar cuenta que es Dios el que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Todo el que adora imágenes y dobla rodillas sobre las estatuas, imágenes creadas por manos de hombres, está cayendo en desobediencia a Dios. Hermano, pero yo veo que tienen una vida tranquila, ¿qué tal? Recuerden que Dios tiene preparado para un tiempo. Está un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y Dios en su momento determinado va a hacerles una llamada. Y nos vamos a tener que poner delante de Él con nuestras verdades y con sus verdades. ¿Ve? Entonces, ¿para qué dejó las Sagradas Escrituras? Para prepararnos. Para que, así como estamos preparándonos en el liceo, en la universidad para un examen, de la misma manera Dios nos prepara para su día. En ese día que nosotros estemos frente a frente con Él, según nuestros argumentos y según su argumento. Entonces, ¿para qué hizo las Sagradas Escrituras? ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Tienen una utilidad, hay que darle esa utilidad. Y con eso construimos nuestra paz con Dios. Así que dice, soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Como dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo jamás se apartará de él. Pero trato con invariable amor, oído, pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Si en los 10 mandamientos dice que no debes doblar tu rodilla delante de ninguna estatua, imagen creada por manos de hombre, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Podremos nosotros con Dios? ¿Para qué lo vamos a poner bravo? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombres que con injusticia detienen la verdad. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente a aquel que tome su nombre en vano. Ciertamente, en Israel, que es al Dios que nosotros adoramos, en varias épocas y en varias ocasiones se refirieron a Dios dando nombre de Él como el Señor, como el Eterno, como el Proveedor, como el invisible, el inmortal, etc. Pero cuando decimos el Señor, el Eterno, el invisible, el inmortal, el Proveedor, no le estamos poniendo otro nombre a Dios. Esto es muy diferente a cuando le decimos a Dios Jehová. Cuando usted lee en verdad Biblia, usted llamado pastor, mire, en su Biblia, en la parte de atrás, como usted tiene una Biblia de estudio seguramente, en la parte de atrás hay un glosario, ¿no? Y ahí dice Jehová, nombre personal oído, nombre personal de Dios, que los primeros judíos cristianos inventaron, dice la palabra inventar, inventaron un nuevo sistema de letras y de Adonai le colocaron las vocales a Yahvé, YHWH. Y cuando colocaron esas vocales acá a Yahvé, al gran yo soy, al verbo, entonces inventaron un nombre para Dios. Lo inventaron. No fue que cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿de parte de quién voy a los hijos de Israel? Dios vino y le dijo, dile que yo soy Jehová. No. Eso no aparece en las originales, en los pergaminos originales, en las piedras originales que pudo ver escrito Moisés. No aparece en ninguna parte la palabra Jehová. En los pergaminos originales de los profetas originales jamás aparece la palabra Jehová. Eso lo inventaron y se lo colocaron, de hecho, en la Reina Valera de 1960 original, donde aparece la Biblia del oso, no aparece la palabra Jehová. Esa la inventaron los hombres después de 1960. En 1400, 1500 y después la colocaron ahí. Pero la inventaron los hombres. La inventaron los hombres. Nosotros no podemos tomar el nombre de Dios en vano, ni para jurar en su nombre, ni para colocarle un nombre nosotros a Dios inventado, ni para hacer con esta palabra lo que nosotros queramos. Por eso dice, ni le sumarás ni le quitarás. Muy importante, queridos hermanos y hermanas, estemos pendientes a estos 10 mandamientos que son nuestra salvación. Así que el tercer mandamiento es, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente a aquel que tome su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo, como está escrito en Génesis capítulo 2, 1 al 3. Éxodo 31, 13. Levítico 23, 3. Es el sábado el día de reposo del Señor. Y si usted está adorando al Dios de Israel, entonces usted tiene que guardar el sábado. Porque va a saber usted, sacerdote, cura, pastor, quien quiera que usted sea, se va a hacer sabio en su propia opinión. Va a saber usted cuál es el verdadero día de reposo, cuando el Dios al que usted venera supuestamente es el Dios de Israel. Si es el Dios de Israel le fue claro a los israelitas cuando le dijo que el día sábado es el día de reposo. Y no se excuse con decir, mira, porque Cristo resucitó el día
domingo. Si resucitó el día domingo, el sábado siguiente se le apareció a los apóstoles. Y entró y comió con ellos. Analice bien. Tiene que quitarse de la boca y tiene que quitarse de la mente el que usted es más sabio que Dios. Si usted está adorando al Dios de Israel, entonces el día sábado, porque el mismo Israel adora el día sábado. ¿Y por qué? Porque ellos honran el sábado, porque dice Dios en el 4º mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. Y lo dice en Génesis capítulo 2, 1 al 3, Éxodo 31, 13, Levítico 23, 3. 6 días trabajarás. ¿Cuáles son esos 6 días? Desde el domingo hasta el viernes. Y harás toda obra. Pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu empleado, ni tu criada, ni tus bestias, ni tus extranjeros, que estén dentro de tus puertas, como está escrito en Isaías 58, 13 y 14. El día sábado es el día del Señor. Bendecido, pero es que el día sábado es el día bueno para trabajar. Resulta que por un día no te vas a hacer más rico ni más pobre. Pero haciéndole a Dios, obedeciéndolo a Dios, podrás tener más salud, restauración de huesos, como lo dice Isaías 58, cuando te habla como el título, el verdadero ayuno. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Santo. Porque lo que Dios bendice queda bendito para siempre. No queda bendito para un día sí, después no, sino para siempre. Por eso Dios te bendice cada sábado con su palabra. Dios te bendice cada sábado con su poder. Porque el poder de Dios es la palabra. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 1, versículo 16. 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen. O sea, cuando tú honras a tu padre y tú honras a tu madre, tus días se alargarán en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muy importante, queridos hermanos y hermanas. 6º, no cometerás homicidio. Dice, no cometerás homicidio, no dice no matarás. Porque la diferencia entre cometer homicidio y matar es que el que mata una gallina para comer está bien. Un animal para comer está bien. Pero respetará la sangre y la vida de su hermano, de su prójimo. 7º, no cometerás adulterio, ni con tu esposa, ni con tu esposo, ni con la palabra del Señor, ni con tu negocio, porque tu primer socio es Dios. Cuando tú vas a hacer un negocio, cuando vas a abrir una empresa, cuando tu primer socio es Dios el que te pone así el querer como el hacer. Es Dios el que te ayuda en esas cosas. Por eso, queridos benditos y benditas de Dios, entonces no cometerás adulterio ni en tu negocio, ni en tu matrimonio, ni en tu creencia, en tu fe. Mantén la fe
activa en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios. Octavo, no cometerás hurto, no robarás. Recuerda que el que robe una caja de fósforo o el que robe una caja de banco, para Dios es lo mismo. Una caja de fósforo, una caja de banco es lo mismo. Noveno, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. No levantar falso testimonio contra tu prójimo. Y décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su esposa, ni sus bienes, ni lo que posee. No codiciar la casa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo la codiciarás. Empecemos a honrar a Dios con esto, benditos y benditas de Dios, sabiendo que en esta ley está la vida y la muerte por la desobediencia y la vida por la obediencia, como ya sabemos que está escrito en Deuteronomio 28 del 1 al 68. Léanlo, mediten para que analicen. Recuerden que hubo un hombre que se acercó al Señor y este príncipe tenía riqueza y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino? Y el Señor fue muy explícito cuando le dijo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, como dice la ley de Dios.